aprender mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a poder hablar esta noche sobre la posmodernidad y la influencia de la posmodernidad en la iglesia, los desafíos que tiene la iglesia ante la posmodernidad y lo que está haciendo la iglesia ante la posmodernidad. Es lo que vamos a ver en este momento. Comenzando entonces, tratemos la manera de poder entender qué es la posmodernidad, ¿verdad? ¿Qué es la posmodernidad? No podemos nosotros ver cómo poder defender nuestra fe si no entendemos, si no vemos primeramente qué es la posmodernidad. Ustedes saben que la historia de la humanidad tiene diferentes etapas. Podríamos verlo de esa manera, no tratando grandes rasgos, pero podríamos verlos así. Hubo una etapa de prehistoria antes de Jesucristo, una etapa después de Jesucristo de antigüedad. Desde el siglo V antes de Cristo comienza una etapa medieval que termina más o menos en el siglo XV. En el siglo XV, después de Cristo, con la venida de la imprenta, con el descubrimiento de América, con la reforma protestante, termina la etapa medieval y comienza la modernidad, una etapa totalmente diferente, ideales diferentes, cultura diferente, costumbres diferentes. Se termina la esclavitud, está comenzando a terminar la esclavitud y hay formas de vida diferentes, si quisiéramos verlo de esa manera. Pero creemos que hace algunas décadas, pocas décadas, la modernidad ha terminado y estamos en una etapa de transición de modernidad a posmodernidad. Pero nosotros los seres humanos que estamos viviendo en este tiempo, estamos viviendo en esta etapa de transición de modernidad a posmodernidad y esa transición nos está afectando porque hay nuevas formas de vida, nuevo ambiente, nuevas culturas, nuevos comportamientos y la humanidad no está sabiendo cómo poder afrontarlos y muchas veces la iglesia tampoco. Leonard Arfus define la posmodernidad como la pérdida de certezas, como la difuminación de verdades y valores, ¿sí? La percepción nítida de un decisivo de sentimiento del sujeto, de la diversidad de los mundos de la vida, las identidades y las subjetividades, ¿sí? Estamos en un tiempo, en la posmodernidad, en el que todo lo sólido se está desvaneciendo. Estamos en un tiempo en donde vivimos de recuerdos, llenos de nostalgia. Estamos en un tiempo en donde nos gusta escuchar música clásica, música de recuerdo, películas que hablen de tiempos anteriores, ¿sí? Canciones, libros angustiantes. ¿No crea usted que toda la historia de la humanidad, a los seres humanos les gusta estar recordando el pasado? Es este tiempo que nos gusta vivir de esta manera. Pero estamos en un tiempo en el que todo es hedonismo. El hedonismo es cuando el hombre quiere vivir al máximo sus experiencias, quiere disfrutar, quiere gozar. Estamos en un tiempo en que el ser humano es egoísta porque vive para disfrutar de todas sus experiencias. Estamos en un tiempo en que las emociones cambiantes constituyen nuestro credo, ¿sí? Nuestra era nos ha traído problemas de comunicación. Aunque existen todas estas herramientas para poder comunicarnos, como en las redes sociales, en la web, esta mismo que estamos utilizando en este momento para que me comunique con ustedes. Pero está haciendo que los seres humanos ya no puedan comunicarse de mejor manera. Según una estadística que se hizo hace muy poco tiempo en Estados Unidos,
la principal causa de divorcio allá no es la infidelidad, no son los problemas económicos, es la falta de comunicación. Y eso no es solo allá, eso es en Latinoamérica, eso es no solamente en parejas, de cónyuges, sino eso es en familia, en todos, ya no hay comunicación. Esto es parte de la posmodernidad, eso es parte de lo que nos está trayendo este nuevo ambiente. Ya lo individual está eclipsando a lo colectivo. En este momento todos pelean por la diversidad. Ya no hay espacio para cosas coherentes, para cosas lógicas, para cosas razonables, sino que en este momento lo importante es la diversidad. Las verdades son híbridas. Toda verdad se construye con pedacitos de otras verdades y no hay una sola verdad. Este tiempo de posmodernidad, como decía Sartre, hemos matado a Dios y todo está permitido si Dios no existe. No sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos en un tiempo en que ya hay muchas personas que creen que es más inteligente no creer en Dios, que creer en Dios es algo primitivo. Y no crea que esto siempre ha pasado. Esto es parte de la posmodernidad. Hay algo muy importante cuando hablamos de posmodernidad y es nuestra cosmovisión. Esto es muy importante. ¿Qué es cosmovisión? Según el diccionario, la cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. La cosmovisión son los lentes, los anteojos con que miramos las cosas. Le voy a poner ciertos ejemplos. Es muy diferente que una persona con conocimiento de mecánica automotriz levante el capó de un auto, lo vea, a lo que está mirando otra persona que no tenga ningún conocimiento de mecánica automotriz. Su cosmovisión es diferente. Por ejemplo, yo, que tengo muy poco conocimiento de mecánica automotriz, levanto el capó de mi auto y miro solamente muchos tubos y cables por ahí. Pero quien lo levanta se da cuenta de dónde está cada cosa en su lugar, para qué funciona, para qué sirve. Es parte de la cosmovisión. Es diferente que una persona con conocimiento de botánica entre a un jardín y se dé cuenta de todas las flores, de su nombre, de cómo, de para qué sirve, de cuál es su funcionalidad, a alguien que no tenga ningún tipo de conocimiento y entre a un jardín y lo que haga solamente es machucarlo, es quitarlo de su camino. Esa es la cosmovisión, es la manera de ver e interpretar el mundo. Y cuando hablamos de posmodernidad, es necesario que podamos entender cómo es que nosotros miramos el mundo, de qué manera lo interpretamos. Hay algo que debemos de tener muy claro, muy bien, muy en claro. Los cristianos no somos los únicos en tener creencias. Todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo tiene sus creencias, tiene sus convicciones. Esto no es asunto de educación a nivel intelectual, es parte del ser humano. Encontramos creencias en toda la sociedad y en toda la cultura. El término cosmovisión se maneja de modo especial en la antropología para describir la forma en que una comunidad o cultura contesta las preguntas de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y también es lo que plantea las bases de sus valores. Parte de la cosmovisión, también es importante entender que la misma cultura de la que formamos parte nos ha impuesto ciertas presuposiciones y valores. Depende a cómo hemos crecido, a cómo nos han criado, al ambiente que vivimos. Esa es nuestra cosmovisión, así miramos la vida. Es nuestra cultura que nos ha dado el respeto por la democracia y por las cosas, por la figura de la mamá, la importancia de la educación, el afán por acumular bienes de consumo. Esta es parte también de nuestra cosmovisión. Yo tengo la bendición de poder trabajar con misioneros coreanoamericanos, gente
misioneros coreanos que vienen desde Corea del Sur o misioneros coreanos que viven en Estados Unidos, pero que su cultura es coreana. Y comúnmente convivo con muchos de ellos. La cultura de ellos es totalmente diferente. Yo no sé si alguien de ustedes ha escuchado, pero ellos hace unos 40 años, 40 o 50 años, eran un país más pobre que Guatemala. Pero en el transcurso del tiempo ellos se volvieron un país con muchos recursos y se están volviendo una potencia mundial. Pero parte de eso, de ese logro, ellos se lo dan a que su país se volvió cristiano. Y ahora son un país muy cristiano que manda muchos misioneros. Pero lo interesante de ellos y por qué estoy trayendo esto en este momento es su comportamiento como cristianos, su cosmovisión de la cristiandad, de la forma de vida del mundo, ¿verdad? Ellos son totalmente diferentes. En una ocasión me dice un misionero coreano que estaba acá, ¿por qué? Me pregunta él, pero con una gran preocupación, ¿por qué los guatemaltecos? Me dijo así. Los latinos, me dijo después. ¿Por qué los latinos van a la iglesia, se vuelven cristianos, pero no cambian su forma de comportarse, pero siguen con sus mismos hábitos, irresponsables, incomprometidos, con su mismo vocabulario? Y él estaba sorprendido. Y definitivamente es la cosmovisión de nuestra vida, ¿verdad? Es la forma en que vemos las cosas. Parte de esa misma cosmovisión, otro ejemplo que le puedo dar de esta cultura, si alguien ha convivido con ellos, hermanos, es increíble. El que no ha convivido no se imagina el respeto que tienen ellos por el adulto, por el mayor. Ellos lo tienen impregnado en su cultura. No importando si es buena o mala persona, ellos respetan al adulto, al mayor, de una manera increíble. Increíble. Algo que se está perdiendo en nuestra área latina, ¿no? Ya los jóvenes no respetan al adulto, hijos desobedientes entre los adultos, pero ellos lo hacen increíblemente. Y así pudiera decirles yo cosas, ¿verdad? Pero esto sucede por su cultura. Eso sucede por parte de esa cosmovisión que ellos tienen. Y cuando hablamos nosotros de la cosmovisión, debemos de comenzar a pensar cómo es que nosotros vemos el mundo. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? ¿Verdad? Tratemos la manera de ver lo siguiente. El cristianismo frente a la cosmovisión de su contorno. Espero que me esté entendiendo. O sea, ¿cómo se comporta el cristiano? ¿Cómo ve la actitud, el ambiente de la sociedad en este momento? Estamos hablando que estamos en un tiempo posmoderno muy difícil, que ya vamos a ver ya vamos a ver específicamente cuáles son las características posmodernas en este entonces. Pero ¿cómo ve el cristiano esa cosmovisión? Hay algo muy importante. En Juan 17, el 11 al 16, Jesús nos dice a los discípulos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pablo dice que no hemos de conformarnos a este siglo, al mundo que nos rodea. Entonces, aunque el mundo se está descomponiendo con valores y antivalores, debemos de recordar los cristianos en nuestra cosmovisión que no somos del mundo, que no debemos de conformarnos a este siglo. Esta debe ser parte de la cosmovisión del cristiano. En el Antiguo Testamento vemos en toda la historia de Israel que el pueblo de Israel, cuando ya se formó, cuando ya llegó y se ubicó, estaba en medio de naciones paganas que tenían muchos dioses, ritos, prácticas, ¿sí? Esas religiones tenían mucha magia, manipulación, poderes sobrenaturales. El pueblo de Israel tenía que preservar su identidad como pueblo de Dios. Usted se recordará que el pueblo de Israel se mezcló mucho con todas esas ideas, pero por mezclarse tuvo sus consecuencias,
tuvo su castigo, fue disciplinado muchas veces, porque el pueblo de Israel tenía que tener una cosmovisión diferente a la que tenía el mundo. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús y Pablo confrontan la religiosidad y la mentalidad equivocada de los judíos del primer siglo. ¿Sí? Durante los primeros siglos de la historia de la iglesia, era con la cultura, la cosmovisión del mundo helenista. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando Jesucristo vino a la tierra y comenzó a extenderse el cristianismo, el problema grande era que se había hecho una helenización. ¿Se recuerdan? Antes de Jesucristo, Alejandro Magno conquistó el mundo conocido y lo helenizó. Hizo que todos hablaran griego, hizo que se mezclaran con toda la cultura griega, entre eso, el deporte y un montón de cosas. Pero el cristiano siempre tenía que identificarse, su cosmovisión era diferente a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ya en el siglo II surge un gran problema, el gnosticismo, ¿sí? Y la iglesia se da cuenta del problema. Los gnósticos tenían un pensamiento en el cual ellos creían que Cristo nunca fue hombre, porque ellos creen que la materia, y cuando hablan de materia, hablan del cuerpo humano, hablan que es pecado, es repugnante, que no es bueno. Y por eso habían hecho una mezcla entre cristianismo y el pensamiento gnóstico griego y creían que Cristo no había sido 100% hombre. Pero de parte de la iglesia surgen varios teólogos antignósticos que combatieron los errores de esta herejía. O sea, ellos tenían clara su perspectiva cristiana, no se dejaron mezclar. Nos estamos dando cuenta entonces que en toda la historia siempre han habido filosofías, pensamientos anticristianos, pero ¿qué hace la iglesia? Tiene una perspectiva firme y no se sale de ella. En la Edad Media, la iglesia todavía era minoría en un mundo hostil, pero grandes teólogos como Tomás de Aquino, por ejemplo, optaron por incorporar la filosofía aristotélica dentro de la teología y de la cosmovisión cristiana. ¿Sí? Pensamientos de Aristóteles llegaron a ser parte incluso de la teología medieval, a tal punto que un ataque de Lutero contra la influencia de Aristóteles implicó un ataque incluso contra la teología de la iglesia, porque cuando vino la reforma protestante, entonces hubo un revuelo ante muchos pensamientos erróneos y muchos de ellos eran también pensamientos de Aristóteles. ¿Por qué nos hemos detenido a esto? Porque el cristiano, hermanos, tiene una forma de actuar, tiene una cosmovisión diferente a la que el mundo tiene. Y eso no cambia en estos tiempos posmodernos. Nosotros aún seguimos. Tenemos que seguir siendo diferentes los cristianos. La iglesia cristiana debe ser totalmente diferente. Avanzaré un poquito y después haré una pausa para ver si alguien quisiera hacer alguna pregunta o si quiere comentar algo. Así que si tiene una pregunta, aguárdela unos minutos, le daré su tiempo para que lo pueda hacer. Pero miremos un poquito sobre el ambiente de la posmodernidad en este tiempo. Hay algo que resalta mucho en la posmodernidad y es el ir en contra de la autoridad. ¿No cree usted que esta es una característica de la humanidad que ha existido en toda la historia? Esto es nuevo y esto es parte de la posmodernidad. Cuando tratamos la manera de entender la posmodernidad, una de ellas es una reacción extrema contra todo tipo de autoridad. Hay un rechazo en este tiempo posmoderno, hermanos, al autoritarismo, ¿sí? Hay un rechazo increíble. El ser humano no quiere permitir que alguien tenga autoridad sobre él. Eso es parte de la posmodernidad. Hay una combinación de búsqueda de la libertad. Si quisiéramos buscar algunos ejemplos, podríamos ver uno de ellos, el feminismo, ¿verdad? Que se está haciendo tan viral en este entonces, tan conocido.
¿Y qué pelean ellos? Pelean, según ellas, contra un patriarcado que los ha dominado y que tiene una autoridad sobre ellas. Y así podemos ver muchos. Eso es parte de la posmodernidad, porque hay muchas personas que ya no quieren pertenecer a la iglesia porque piensan que la iglesia no tiene ninguna autoridad sobre ellos. Y por eso allá hay mucha gente que cree o piensa que podemos ser buenos discípulos, hijos de Dios, sin pertenecer a una iglesia. O hay muchos que pertenecen a una iglesia, pero como están mezclados por ese ambiente postmoderno, no quieren tener responsabilidades sin compromisos porque van en contra de toda autoridad que vaya sobre ellos. Lo mismo es, por ejemplo, contra los gobiernos y contra todo. Ahora, usted que me escucha, mi amado hermano, no crea que esto solo afecta a aquellos que no son cristianos o a aquellos débiles en la fe. Tengamos cuidado. ¿Qué pasa con aquel cristiano que se mezcla de estos pensamientos y entonces le dice a su hijo, no te dejes de tu maestro, él no tiene ningún poder sobre vos, no te dejes? Eso es parte de esa corriente de la posmodernidad que está afectando al ser humano en este momento. Surge una pregunta entonces: ¿cómo es posible conectar el lenguaje con control, dominio y autoridad? Estamos en un tiempo difícil en el que todo intento de imponer una interpretación determinada es una forma de intolerancia. Y no existe pecado más grave en la posmodernidad. Para la posmodernidad, el solo hecho de hablar de universo o de una verdad es intolerante. ¿Ya se dio cuenta que ahorita pensamos o decimos qué decir? Porque para esta generación posmoderna todo es intolerancia, ¿sí? Es interesante darnos cuenta cómo ha cambiado el término de tolerancia. Escuche lo siguiente. Hace poco, la tolerancia era aceptar que otra persona tuviera conceptos distintos de lo uno y que uno no se preocupara por la otra persona, por sus conceptos diferentes. Ah, él piensa diferente a mí, ok, yo lo tolero. Está bien, él piensa diferente. El antónimo de tolerancia era perseguirlo. Eso ya no era ser tolerante, ¿sí? Hacerle daño a la persona por sus opiniones. Pero esto no es hoy en día. Ahora es intolerante que uno piense que sus ideas y opiniones son verdad. Ahorita es un problema. Si viene alguien con sus ideas de que es aceptable la homosexualidad, que es aceptable esto y el otro, y si nosotros le atacamos, si nosotros le decimos que eso no es correcto, para el mundo postmoderno eso es intolerancia, eso es persecución, ¿sí? Y entonces nos comenzamos a meter problemas. No crea que eso no es solamente, no es un problema que ha existido en toda la historia, no, no, no. Eso es un problema postmoderno. Eso es algo que está viviendo mucho en este entorno, en este momento, en este tiempo. Y eso es parte del lenguaje de la posmodernidad. Parte del lenguaje de lo que es en este entonces la posmodernidad. Veamos y tratemos de entender la posmodernidad como una realidad social, o sea, en la sociedad. Para que podamos nosotros entender cuáles son las características de la posmodernidad, la posmodernidad se caracteriza por tres términos: el consumismo, el nihilismo y el hedonismo. Eso es muy bueno que usted lo aprenda desde ya, ¿sí? Por estas tres características podemos identificar a la posmodernidad: por el consumismo, nihilismo y hedonismo. Veamos primero, consumismo. Cuando nosotros hablamos de consumismo, vamos a ver aquí quién es el del micrófono, hermanos, para que no nos cause dificultades. Cuando nosotros hablamos, mis hermanos,
de consumismo, estamos hablando de que nuestra identidad se está estableciendo por medio del consumo, ¿sí? Antes había un pensamiento conocido de Descartes, pienso, luego existo. Seguramente muchos lo hemos escuchado. Ha cambiado. El tiempo actual es consumo, luego existo. ¿Sí? Hay un cambio drástico en este tiempo. Lo único que importa en este momento en la sociedad actual es el consumidor. Nosotros valemos lo que consumimos. Podemos tener un ejemplo, eso se deja apreciar en los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Quién tiene mayor importancia? El que consume. Un ejemplo por ahí. Si alguien de los presentes utiliza alguna red social, cualquiera de las que utilice, para poder ver videos o para poder ver algo, hay algoritmos, ¿verdad? Esas redes sociales son inteligentes, digámoslo de esa manera. Y cuando usted la entra o ingresa, le presenta videos o le presenta historias, publicaciones de las que usted ha visto en otro momento. ¿Para qué? Para que usted consuma más y más. Si tiene algoritmos que lo llevan. Si hay alguien por ahí, le voy a poner un ejemplo, que ha visto videos eróticos, videos sexuales, el algoritmo lo lleva y cuando usted lo abre, nuevamente van a estar ahí eróticos y sexuales para que usted siga viéndolos y siga consumiendo y siga consumiendo. Estas redes sociales no van a ponerle a usted videos morales para que usted deje de hacer lo que está haciendo. No, le van a poner más para que usted siga consumiendo, siga consumiendo. Y no le van a salir gratuitos. Va a haber publicidad para que usted al verla pueda pagar con ello. Esta es la etapa actual, el consumismo. Valemos lo que consumimos, ¿sí? Estamos en un tiempo complicado, hermanos. Aquella persona que no está parada en sus simientes, la ola de consumismo se lo lleva en este tiempo. Hay gente que en este mes se endeuda y pasa todo un año pagando todo lo que se endeudó en este momento. ¿Sí? Esto es parte de la posmodernidad, consumismo. Segundo, el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es la ausencia de valor y de verdad absoluta. Cuando hablamos de nihilismo, hablamos que todo es relativo. No hay una verdad. El ser humano ya no cree que haya verdades absolutas. No hay. A los muchachos en las universidades les dicen que no hay una verdad absoluta. Todo es relativo. Todo es relativo. No hay nada. Sí, la cristiandad dice que existió un Dios, pero como otra cultura dice que hay otro Dios, entonces posiblemente hay otro Dios. O posiblemente todos esos dioses, todas esas religiones llevan en diferentes caminos a un mismo lugar. Porque todo es relativo, no hay una verdad absoluta. La Biblia dice que esto es pecado, no, porque todo es relativo. No hay una verdad absoluta. Ellos piensan eso, pero otros piensan lo otro, así que es pecado según la cultura, dicen ellos. Seguramente usted ya lo ha escuchado. Eso es parte de la posmodernidad. No hay verdades absolutas. ¿Sí? Nietzsche, el filósofo de la posmodernidad, el filósofo de la muerte de Dios, que creó este tipo de conceptos, era consciente de que la muerte de Dios implicaba la pérdida de todo valor, de toda meta, de todo horizonte, de todo marco conceptual. La muerte de Dios implica el nihilismo. Como estamos en una etapa en que las personas están creyendo que todo es relativo, que no hay una verdad absoluta, y entonces hay mucha gente que dice, tal vez hay Dios, tal vez no hay Dios, eso hace entonces que todo valor se pierda. Porque entonces, si no hay Dios, saber si entonces es pecado. Saber si realmente lo que nos enseñaron en las iglesias y en la Biblia puede ser pecado. Entonces vivamos mejor de acuerdo a nuestros pensamientos. Eso es nihilismo. Eso es parte de la posmodernidad. La posmodernidad se caracteriza por esos tres términos, por el consumismo, por el nihilismo y por el hedonismo. Mire esto tremendo. El hedonismo es el valor del placer por encima de todo. ¿Sí? Cruz Cromfrey habla de la valoración de un presente gozador de lo inmediato.
Estamos en un mundo de hedonismo. Las personas viven para poder gozar, para poder disfrutar. Ya no hay una meta hacia dónde dirigir la vida. El único valor absoluto soy yo. Eso es hedonismo. Y vivo para disfrutar, vivo para vivir mis emociones. Nadie quiere estar en un lugar aburrido, quiere estar en lugares donde van a disfrutar de sí mismo. Alguien podría preguntarse si el incremento en la homosexualidad durante las últimas décadas es un fenómeno relacionado a la posmodernidad. Sí, porque la posmodernidad es hedonista y es egoísta. Y eso es lo que ha pasado con este pecado que se está creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque ellos dicen, disfrutemos, gocemos. Y si yo soy feliz, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo hedonista? Y si yo soy feliz queriendo enamorarme de un caballo, lo hago. ¿Y por qué digo este ejemplo? Porque pasa, ¿verdad que es cierto? Hay una persona en Europa que se cree caballo y entonces todo el mundo dice, tenemos que tolerarlo, no seamos intolerantes. Él quiere ser caballo, que sea caballo. Eso es parte de la posmodernidad, porque la posmodernidad es egoísta, es hedonista, ¿sí? Y entonces la homosexualidad, que es enamorarse y tener relaciones sexuales con el semejante, lo hacen porque ellos piensan que así van a disfrutar y van a vivir felices. Y esa es la mentalidad postmoderna, ¿sí? Esa es la posmodernidad postmoderna. Y nosotros debemos de tener cuidado con todo eso, porque esos pensamientos, mis hermanos, están metidos en la sociedad y tratan la manera de impregnárselo a todos. Hace unos días, les podría contar yo como testimonio, me sentí yo muy orgulloso y muy dichoso porque yo intento enseñar esto en mi iglesia y en mi familia. Y hablo mucho de estos temas, hablo mucho de los peligros que lo que hace la televisión, el internet, la música, en meternos estos ideales posmodernos. Y si no tenemos cuidado nosotros, hermanos, nuestros hijos, la gente que viene atrás de nosotros, se va a mezclar con esas ideas. Entonces yo me sentía muy orgulloso porque estaba yo trabajando en la sala de mi casa con una computadora y a la par mía estaba mi hijo de 7 años con mi sobrino y estaban viendo una caricatura por ahí. Y entonces, de pronto, estaban viendo un canal de esos canales famosos y reconocidos y de pronto mi hijo le dice a mi sobrino lo siguiente, lo que dijeron ahorita es algo malo. Entonces yo no quise voltear, pero quise escuchar lo que le dijo. ¿Por qué? Le dice mi sobrino. Y él le dice, porque acaban de decir la siguiente frase, sé lo que tú quieres ser. Eso no es bueno, le dijo él. Entonces le preguntó a mi sobrino, ¿y por qué? Porque no podemos ser lo que queremos ser. Podemos ser lo que Dios quiere que seamos, no lo que queramos ser. Y yo no volteé, pero me sentí muy orgulloso porque decía, excelente, mi hijo está creciendo de acuerdo a buenos fundamentos. Porque eso es mentira que podemos ser lo que queremos ser. No podemos ser lo que queremos ser. Yo no puedo ser una planta, no puedo ser un animal. Aunque supuestamente mi carne lo quiera hacer, yo no puedo. Porque tengo principios. Y eso es parte de la posmodernidad. Eso es parte del hedonismo. De lo que está impregnado, lo que está metido en este entonces. ¿Verdad? Eso es parte de la posmodernidad. Voy a seguir avanzando para que no tenga... dije que iba a dejar un tiempo, pero lo dejaré despuesito. Así vamos a seguir avanzando para que podamos ver. Estoy seguro que vamos aprendiendo. Seguramente muchos de los presentes ya han escuchado estos términos, están un poquito familiarizados, y quien no, creo que no estoy usando un lenguaje complicado, sino que yo creo que estoy usando un lenguaje que pueda ser entendible para todos, ¿verdad? Y entonces llegamos al punto importante, la posmodernidad en la iglesia. La posmodernidad en la iglesia. Ya vimos que los cristianos debemos de tener una cosmovisión diferente a la que tiene el mundo. Ya vimos cuáles son esas características que evidencian el ambiente posmoderno. Pero ahora miremos la posmodernidad de la iglesia. La iglesia en América Latina es susceptible al impacto de la posmodernidad. Es débil a la influencia de la posmodernidad. ¿Por qué? Porque por lo general en América Latina la iglesia no tiene un sentido histórico. Es una iglesia amnésica. La iglesia en Latinoamérica
no se recuerda de sus raíces, no tiene sentido histórico, porque es una iglesia que no tiene identidad. Es una iglesia que se caracteriza muchas veces por sospecha de teología a favor de la práctica, por la pérdida de los distintivos denominacionales y la proliferación de iglesias independientes. La iglesia en Latinoamérica es una iglesia que se ha creado por medio de las diferentes modas de otras iglesias que han venido, ¿sí? Modas y herejías que han llegado por la globalización y han llegado a este lugar. Y hemos encontrado a las iglesias según las denominaciones atractivas que han venido. Y como iglesia evangélica, nos jactamos de creer todavía en una verdad absoluta. Creamos que eso del nihilismo, eso de que todo es relativo, es mentira, por supuesto, ¿verdad? Porque sí tenemos valores absolutos, y los valores absolutos son los que se encuentran en la Biblia. Rechazamos el relativismo del mundo actual. Sin embargo, hay una fuerte corriente dentro de muchas iglesias, una fuerte corriente de poder mezclarse con lo posmoderno, con lo del mundo. Porque si la iglesia no comienza a obtener esas prácticas, no va a tener mucha gente, ¿sí? Y entonces la exposición de la palabra no ocupa lugar central, donde las visiones del pastor y de otros son como palabra de Dios para el momento actual, pero comienza a vivir de lo que el mundo también está viviendo, ¿verdad? Hace un par de años por ahí se hizo famoso un video, de pronto usted lo vio, que la iglesia de un cantante y pastor muy reconocido para el ambiente cristiano, específicamente en México, tuvo una celebración tremenda, grande, con todo de Halloween, ¿verdad? De Halloween, con todos sus muchachos. Incluso en el púlpito se echaron por ahí bailes, ¿sí? Bailes de Michael Jackson, con esa canción famosa de Thriller, creo que se llama, como zombies y todo, y estaban todos en la iglesia, felices, ¿verdad? Porque si la iglesia no comienza a tomar esas cuestiones posmodernas, se va quedando atrás. Se nos está olvidando como cristianos, como iglesia, de que nosotros tenemos una perspectiva diferente a la que el mundo tiene, una cosmovisión diferente a la que el mundo tiene, una visión diferente a la que el mundo tiene. Y sin darnos cuenta nos estamos mezclando en todos esos ambientes posmodernos. Hay una estadística muy tremenda. Miren la que en la diapositiva que le estoy dejando. Según estadísticas publicadas, tenemos en América Latina un 75% de pastores y líderes sin formación pastoral estructurada. Ellos no tienen respuestas para las preguntas de los estudiantes de colegio y de universidades en su congregación. Ellos no pueden ayudar al profesional cristiano a relacionar su fe con su profesión. ¿Será que ya hemos caído en el abandono de la racionalidad? Eso es uno de los motivos que su servidor ha tenido para poder iniciar este ministerio, de tratar la manera de poner un granito de arena y poder llevar ciertos estudios para que personas puedan aprender, ¿verdad? Ya saben ustedes que lo hacemos no de una manera lucrativa, porque sabemos de esta dificultad. Pero hay muchos pastores y líderes que sin formación se encuentran con gente que quiere respuestas y no saben cómo poder dárselas en su momento. Seguimos creyendo y seguimos pensando que se sigue pensando usando de manera incorrecta, interpretada incorrectamente el versículo de la Biblia, no lo recuerdo cuál, que dice que la letra mata. Entonces lo interpretan mal y dicen que el estudio mata, cuando no se refiere a eso, ¿verdad? La traducción original de ese versículo, cuando habla de la letra mata, está hablando de la ley, de toda esa carga que tenían al Antiguo Testamento, que era la ley, y que ahora vivimos por la gracia, pero no está diciendo que el estudio sea dañino, ¿verdad? Por eso es que hemos iniciado este ministerio,
para poder ayudar, para poder poner un granito de arena en nuestra comunidad. ¿Sí? Veamos algunas cuestiones de cómo creemos nosotros que la iglesia se ha dañado con estas influencias posmodernas dentro. El manejo del dinero en tiempos de posmodernidad. Somos iglesia de la sociedad de consumo. ¿Sí? ¿Se recuerda que hablamos del consumismo? Y muchos seguramente dijeron, sí es cierto esto, el consumismo está afectando. Pero ¿sabe qué? La iglesia de la sociedad es de consumo. Y hemos decidido que el consumo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay muchos cristianos que, sin tomarlo con estas palabras literales, están creyendo eso. El problema no empieza con aquellos predicadores ni con aquellos programas de televisión que nos prometen el sol y las estrellas, ¿sí? El problema empieza con nuestra actitud como cristianos hacia el dinero. Hemos hecho el mamón de la justicia, el don del dinero. El objetivo principal de nuestra vida parece ser la plata. Parece ser que la única bendición que el cristiano está esperando es la bendición material, es el dinero. Se está olvidando que la Biblia sí dice que Dios quiere que seamos prósperos. Por supuesto que sí. Por supuesto que la Biblia lo quiere. Por supuesto. Pero nos estamos olvidando. Perdón, hermanos. Dejé de compartir sin querer. Nos estamos olvidando que todo esto es añadidura. ¿Sí? Nos estamos olvidando que todo esto es añadidura. Y entonces el cristiano está pensando que la única bendición es la plata, el dinero. Y esto, hermanos, es parte del consumismo dentro de la iglesia. Hace 20, 25, 30 años atrás, la llamada teología de la liberación, si alguien ha estudiado, yo sé que hay algunos hermanos aquí que tienen estudios teológicos, estudios bíblicos, y sabrán que hubo una corriente, la teología de la liberación, ¿sí? Y esta teología de la liberación, hace unos 30 años por ahí, tenía una fuerte atracción por muchos teólogos líderes cristianos. Y esta teología de la liberación estaba trayendo a los estudiosos una preocupación por la injusticia social en América Latina, por los pobres. ¿Sí? Esta era la moda en ese entonces. Saber que Cristo vino por los desamparados. Sí, por los desamparados. Y entonces esa teología de la liberación hizo que tanto líderes católicos como líderes evangélicos fueran a las montañas porque creían que había que pelear por el desamparado. E incluso hizo que muchos teólogos, que muchos líderes cristianos, católicos y evangélicos se unieran también a los grupos guerrilleros porque estaban en favor de los pobres. ¿Sí? Aún los que rechazamos esta teología, porque tenía compromisos con el comunismo, con el marxismo, pues hubo un despertar de la conciencia en la iglesia. Pero pareciera que esa conciencia ya no existe en tiempos modernos. Pareciera que la moda en este entonces es el tener más. Y pareciera ver que ahora ya no miramos con buenos ojos a los desamparados y a los pobres, porque los vemos como maldecidos por pecadores. ¿Verdad? Esa es parte de la posmodernidad, cómo ha entrado a la iglesia y ha afectado en gran manera. ¿Sí? Es parte del daño de la posmodernidad en la iglesia. El hedonismo. Dijimos que la posmodernidad se caracteriza por el hedonismo, ¿verdad que es cierto? No hay parámetros que no parte de placer. ¿Sí? Hay un problema con el hedonismo. Recuérdense que el hedonista busca el placer no importando nada, no importando si la gente piensa que es buena o es mala, no importando que alguien le diga que lo que está haciendo está bien o mal. Ese es el hedonismo. El hedonismo, hermanos, busca el placer a toda costa. Ese es el hedonismo. ¿Sí? Y estamos en un tiempo, hermanos, en que pareciera que la iglesia está permitiendo a que el cristiano pueda buscar el placer a cualquier costa. Estamos utilizando mal el concepto de que Dios ve solamente el corazón.
lo estamos utilizando mal. Y entonces el cristiano puede buscar placer, el cristiano puede buscar ser feliz a cualquier costa, ¿sí? E incluso hay un problema cuando hablamos de hedonismo, porque pareciera que las iglesias evangélicas se destacan por una ética sexual bien diferente a la del mundo alrededor, ¿verdad? Nosotros, los cristianos evangélicos, pues predicamos, por supuesto, del rechazo al pecado, a la fornicación, al adulterio, ¿sí? A la pornografía, al vestido provocativo. Nos oponemos al divorcio, a la decadencia, a los valores de la familia y a la decadencia del matrimonio en la época actual. Pero hemos hecho grandes avances, piense usted esto, hemos hecho grandes avances en abrir el diálogo y transparencia en todos los temas del sexo. No, estamos en un tiempo difícil. Cuando hablamos de hedonismo es egoísmo y es la gratificación de los deseos de la misma persona. Hace unos días yo estaba teniendo la oportunidad, estoy predicando en la iglesia que tengo el privilegio de pastorear. Llegamos al momento de predicar sobre el Sermón del Monte y estamos hablando, llegamos al tiempo en el que Jesucristo mencionó en el Sermón del Monte hablar de pecados sexuales. Y hablamos con la iglesia, que es increíble las estadísticas, hermanos. Nunca, nunca había sido tan fácil ver pornografía. Nunca. Es muy sencillo en este entonces. Cualquiera tiene en sus manos, por medio del teléfono, ver pornografía en cualquier momento. Y hay un índice de cuánta gente, y en esos muchos cristianos, no importando la edad, viendo pornografía increíblemente. Yo estaba viendo una estadística de que es increíble cómo están metiendo anuncios pornográficos a videojuegos valga la redundancia, que juegan niños de 10 a 15 años en el internet. Aquellos padres que no se dan cuenta, solo le dan un teléfono, una tablet al niño y le permiten que juegue algún juego, no se dan cuenta de que en el momento, para poder avanzar a otro nivel y para que no pague, mira algún video, ¿verdad? Porque, repito, al ver el video, pues ahí está consumiendo, ¿verdad? Porque el del videojuego, pues gana por la publicidad. Y están ganando increíblemente las personas por meter material pornográfico ahí. ¿Qué está haciendo la iglesia por esto? ¿Qué está haciendo la iglesia por poder ir en contra de esos placeres sexuales que se están metiendo en la vida del cristiano? ¿Sí? Eso es parte del posmoderno y tenemos que tratar la manera de poder nosotros hacer una lucha. ¿Sí? Al final de esta gráfica que usted está viendo, hay una línea que me llama la atención. Resulta una decisión mucho más rentable para cualquier editorial cristiano publicar un libro sobre los 10 secretos de una vida de éxito que un libro sobre posmodernidad y cosmovisión cristiana. Y sí, definitivamente sí es cierto. Estaba viendo hace unos días un video. Hay un líder de marketing bien conocido. Y entonces está viendo ahí un video de él que hace muchas conferencias y da consejos a empresarios, a negociantes para que puedan hacer crecer sus negocios. ¿Verdad? Entonces de pronto levanta la mano a alguien en una conferencia donde está él y le quiere hacer una pregunta y le dice lo siguiente: yo tengo un negocio de un nicho muy pequeño, es él. O sea, tiene un negocio donde hay muy poca gente que puede acercarse a comprar ese negocio. Entonces el conferencista le pregunta y le dice, de un nicho muy pequeño, ¿qué nicho? Dinos, ¿qué nicho? Entonces él como que no mucho lo quiere mencionar y él dice, literatura religiosa, o sea, libros cristianos, ¿verdad? Y el conferencista se ríe y dice, tienes razón, es un nicho muy pequeño. Si vendieras libros eróticos, vendieras más fácil. Y todos se ríen. Pero es una realidad. Y eso es lo que realmente pasa. Porque ese es el mundo en el que estamos viviendo. Porque las personas quieren buscar placer a toda costa. A toda costa. Esa es parte de la posmodernidad actual. Y tenemos que ponernos a pensar, ¿qué está haciendo la iglesia en contra de esta influencia de la posmodernidad? Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Hay un hermano argentino que escribe un libro sobre posmodernidad y traje algunos conceptos de él a esas diapositivas que voy a presentar en este momento, que me parecieron a mí muy interesantes. Habla sobre las gramáticas de la iglesia. Por la hora voy a tratar de avanzar para que podamos cumplir. Cuando hablamos de gramática, la gramática es una serie de leyes más o menos coherentes, ¿verdad? Que sirven para organizar
La gramática, pues, es la que nos da reglas. Por ejemplo, en el lenguaje, en la escritura, por la gramática sabemos que vaca se escribe con V y no con B alta, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Esa es parte de la gramática. Son reglas. Pero no solo existe gramática en el lenguaje, también hay gramática en la familia, porque hay reglas en la familia, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones amorosas, en las amistades, en el arte, en juegos infantiles, en las discusiones de salón. Todas esas gramáticas nos ayudan a encontrar nuestro lugar y nuestra función en la sociedad. Cada ser humano está construido en una serie de parámetros que le permiten su vida social, ¿sí? Por ejemplo, por medio de la gramática del fútbol, sabemos que solo sabemos, por ejemplo, la regla que impide que los jugadores que no son arqueros toquen la pelota con la mano, ¿sí? Porque es parte de la gramática. Entonces, en todo hay reglas, hay reglas. Pero muchas veces, el exceso de normas y pautas de esas gramáticas hacen difícil el entendimiento. La incomodidad que generan esos fenómenos, como fariseísmo, como burocracia, hacen que también el sistema legal tenga que ver con una gramática complicada. Y muchas veces el tiempo posmoderno ha hecho que las iglesias cristianas tengan gramáticas complicadas, que no están haciendo crecer adecuadamente al cristiano. Timothy Keller señala que no existe un libro de Levítico en el Nuevo Testamento que dicte qué comer, qué ponerse o cómo regular toda multitud de prácticas culturales. Los seguidores de Jesús también tenemos nuestras propias gramáticas y ciertamente no estamos exentos de mecanismos que sostienen otros grupos sociales. Los cristianos de la India y los que se reúnen en Finlandia celebran su comunión de maneras diferentes a los nuestros, ¿verdad? Yo les decía anteriormente, yo trabajo con misioneros coreanos. Acá en Guatemala hay iglesias todavía que tienen cultos todas las noches. En Corea, sus cultos son todas las madrugadas. Usted ve videos ahí y antes de ir al trabajo, ellos tienen sus cultos de oración grandes, increíbles. 4 o 5 de la mañana. El metro está lleno porque todos van a la iglesia evangélica a orar. Y después su otro culto importante es solamente el domingo, pero no tienen tantos en la noche como tenemos nosotros. Porque son diferentes gramáticas que se tienen, ¿sí? Y nosotros acá en Latinoamérica, pues también hay diferentes gramáticas. Pentecosteses, pentecostales, hermanos libres, bautistas, ortodoxos, católicos, protestantes. Hay diferentes ortodoxas, ¿verdad? Y cada uno tiene, diferentes gramáticas. Y cada uno tiene sus diferentes reglas. Se dice que en un momento estaban en una iglesia orando dos personas, un pentecostés y un bautista. Y solamente es un ejemplo, ¿verdad? Pero estaba el pentecostés orando en voz alta y estaba el bautista orando en silencio. Entonces, cuando ellos salen a la iglesia, uno le dice al otro, le dice el bautista, le dice el pentecostés al bautista, Dios no te estaba escuchando, hijo. Dios no escuchó tu oración porque ni hablaste ni dijiste nada. Y le dice el bautista, a mí se me escuchó, a ti no te escuchó porque tanto grito Dios ni te escuchaba. Entonces, no, a ti no escuchó, no, a ti no te escuchó. Y pareciera que con todo ese tipo de gramáticas, en lugar de ayudarnos y en lugar de que la iglesia pueda ir en contra de los verdaderos problemas que existen por la posmodernidad, nos estamos dañando a nosotros mismos. Porque estamos creando enemistades en lugar de poder apoyarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Algo en la identidad de la iglesia nos mueve hacia las operaciones gramáticas. Las instituciones humanas luchan por preservarse en el tiempo y evitar la fragmentación. Y aunque la iglesia también participa en esos deseos, nuestra patria es eterna. Nos está costando como cristianos aceptar que otros encuentren el camino y vivan experiencias con Dios fuera de los senderos ya recorridos. Los cristianos estamos volviendo críticos con la forma en que nacen de un paradigma diferente al nuestro y nos defendemos a menudo con argumentos extraídos de las escrituras según nuestro antojo. Cada uno está interpretando la Biblia como quiere para poder atacar a otra denominación, a otra doctrina, en lugar de ayudarnos contra los verdaderos problemas que están existiendo. Ante la duda, alejamos a los diferentes, exaltamos a la normalidad y rechazamos el susurro del Espíritu Santo y los consejos bíblicos que ponen en crisis en nuestro estilo de vida. Conozco yo, cerca de donde vivo, a un hermano
que atendía su pequeño negocio de comida. Y era bien bonito, porque cuando alguien llegaba a comer, él siempre trataba la manera de hablarle de Dios. Lo interesante era que cuando él le hablaba de Dios, le decía lo siguiente: vaya a la iglesia, pero vaya a mi iglesia, porque mi iglesia es la única que predica la verdad. Todas las demás son una iglesia de pecadores, decía él, de cochinos. Nuestra iglesia es la única que predica la verdad aquí en este lugar, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con todo este montón de gramáticas culturales que muchas veces se ponen. Otro gran problema son, hermanos, y por esto, con esto vamos a ir concluyendo y vamos a abrir un pequeño tiempo para comentarios o preguntas, antes de que yo les traslade una bonita información por ahí. Las modas de la iglesia. Jurgen Moltmann escribió: toda comunidad humana responde a su entorno y lo refleja. La iglesia no es una excepción. Al igual que en muchos otros frentes, los cristianos no estamos ajenos a los mecanismos de nuestro entorno. Pablo dijo: no se conformen a este mundo, y suele aplicarse puramente al campo moral y no al cuestionamiento del entorno cultural y el espíritu de la época. ¿Sí? En nuestros argumentos, programas y prácticas reproducimos por decisión y genuina negligencia muchas de las características de la realidad que nos rodea. La iglesia no se suele caracterizar por su ojo crítico para analizar las modas. Cuando algún predicador o escritor famoso acuña alguna novedad, la respuesta no se demora y empieza a reproducirse de púlpito en púlpito. Hay muchas modas, muchas modas. Yo no me canso, por ejemplo, de poder recordar que por mucho tiempo, estoy seguro y espero que muchos de los presentes ya no piensen, ya no crean este error, pero por mucho tiempo muchos decían esta frase, ¿verdad? La Biblia dice que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, algo así. Y como un predicador lo dijo en el púlpito, la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, ama al pecador, otros lo decían, otros lo decían, otros lo decían, pero nunca nadie decía en qué versículo de la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque en la Biblia no lo dice. Fue Gandhi quien lo dijo. Gandhi lo dijo. La Biblia, lo contrario, él dice que él tiene enemistad con el pecador, que él crea enemistad con el inicuo. Y eso es parte de las modas de la iglesia. Lo que hace alguien más, lo quiere hacer alguien más. Lo que sucede en un púlpito va a suceder en otro púlpito, ¿sí? Las reuniones van incorporando ritmos y dinámicos según la industria del espectáculo actual. Y la iglesia no se queda atrás. El tipo de música, la decoración, las luces, la multimedia, el tono de los sermones se van actualizando de acuerdo a las diferentes modas que están existiendo. Las canciones de grupos, de solistas, mexicanos, australianos, norteamericanos, según el momento, se repiten incluso en las propias iglesias. ¿Por qué? Porque la posmodernidad hace que también todos vayan jalando sus modas. Estas adaptaciones del espíritu de la época, dése cuenta de esta frase muy bonita, estas adaptaciones del espíritu de la época en las actividades eclesiásticas no sorprenden, ¿verdad? Sería impensable que una iglesia no tuviera rastros de su contexto, ¿verdad? Entonces, no es algo sorprendido. El asombro es cuando las personas buscan legitimar el asombro es cuando las personas buscan legitimar esa moda con la escritura, ¿verdad? Con la escritura. Cuando este tipo de modas buscan ampararla con palabras, frases que han sacado de la Biblia a su propio antojo, sin ver la interpretación correcta. Ralph Emerson dijo que cuando uno patina sobre hielo fino, la salvación es la velocidad. Nuestra amada hipercomunicación carece de profundidad, ¿sí? Los cristianos actuales no tienen profundidad bíblica. En estudios bíblicos, en discipulados bíblicos, no hay profundidad, carecen de profundidad. Las suplimos con una cantidad de información. Las modas son efímeras e intensas. Se consumen rápidamente y dejan el espacio para que otro fenómeno se llene el hueco. Estamos en un tiempo en el que la era son los reality show y todo tiene que existir en la pantalla. La vida y la obra de las estrellas de Hollywood se comentan como si fueran de nuestros propios vecinos, ¿verdad? Y eso también está sucediendo en la propia iglesia. Hay algo muy interesante. La sobrecarga de información
es una forma de parálisis. ¿Sí? La estrategia de la apatía consiste en abolir lo trágico, pero no por falta de información, sino por exceso. La velocidad es un pecado posmoderno. Estamos en un tiempo que somos adictos a la novedad. Se recorre la web sin rumbo para descubrir lo último, lo extravagante, lo del momento. Y eso pasa también con la lectura de la Biblia. Se lee con ansias por descubrir una palabra fresca que nos revele una verdad oculta por miles de años. Queremos vivir en este entonces experiencias más espirituales, ¿sí? Y de continuo queremos el frenesí instantáneo. Las modas son para ansiosos como nosotros, un remedio contra la rutina y contra el aburrimiento. Llegando a la conclusión, veamos esto. La vida de Jesús fue un asombro y una confrontación para sus contemporáneos. Y esto se debe en parte a que su mensaje ponía en crisis la estructura de su tiempo. Jesucristo no vino a moldarse a la cosmovisión de su tiempo, ¿sí? Él comenzó a poner en crisis las estructuras de su tiempo. Pero en parte a que Cristo vivía sus ideas honestamente, a diferencia de sus contemporáneos. Hablaba con verdadera autoridad. Los evangelios muestran que el Señor no temía las situaciones desconocidas. Era justamente ahí, ante el desafío de tener que responder a la inusual. Así era Jesús. Jesús aprovechó preguntas capciosas sobre el divorcio para señalar la dureza del corazón humano. En estos momentos, si le preguntan a los líderes religiosos cosas difíciles y serias, parecieran que los líderes se amoldaran a lo que el mundo piensa y tienen miedo de poder hablar al corazón duro humano. La moneda del César despertó en Jesucristo la reflexión sobre su propio señorío ante aquellos que querían contemplar un milagro mediante la imposición de manos. El Señor se animó a probar el polémico método de la saliva. El acoso de los cobradores del templo fue un escenario perfecto para tener una conversación con Pedro sobre su filiación divina. Incluso cuando Cristo repetía los aspectos más tradicionales de la fe de su pueblo, la vitalidad de su propuesta exponía las intenciones de sus interlocutores. Esto es evidente en su reflexión sobre el diezmo y también en el Sermón del Monte, al hablar de la oración, el ayuno y las limosnas. El éxito de Jesús no reposa en la repetición de las modas, de los mesías de turno, porque no crea usted que anteriormente a Jesucristo no habían aparecido personas que se decían ser el Mesías, pero él no quiso aparecerse a todos estos mesías, a todas esas modas, sino que en la exposición en situaciones imposibles de controlar en obediencia al Padre. La iglesia que repite por osmosis, que copia las modas culturales o los triunfos espirituales de algunos iluminadores, son arrastrados por la corriente. No conformarse a este mundo implica mucho más que utilizar una vestimenta diferente a la de no creyentes. Es mucho más que eso. Mirar otros canales. Es mucho más que usar otras palabras o escuchar otra música. Significa rechazar todo molde que intente dictarle al Espíritu Santo donde intente soplar. El mundo, la sociedad actual, no le dice al Espíritu Santo dónde tiene que soplar. Antes de poder darles un pequeño tiempo para poder dar cierta información, quiero poder ver en brevedad si hay algunas personas que quieran poder hacer alguna observación de manera corta por el tiempo que tenemos. Es el tiempo en este momento para que lo puedan hacer, por favor. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Es su tiempo, hermanos. Buenas noches, pastor. Que Dios los bendiga a todos. Una pregunta. Con gusto, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre que los coreanos viven el cristianismo y el latino pasa lo que dice usted? Que no se mira la diferencia entre ser cristiano y ser cristiano. La diferencia que pasa allá en Corea y aquí.
Y para terminar, le encargo que nos mande estas diapositivas que estuvo pasando para que nos ayuden. De acuerdo, hermano, gracias. Siempre al final de la clase dejo en el grupo de WhatsApp las diapositivas, el material para la tarea y el enlace de YouTube donde va a estar nuevamente la clase para que la puedan ver otra vez. Cuando yo di el comentario, yo les hablaba de aspectos culturales. No es tanto de que ellos sean más cristianos que nosotros, pero sí de los aspectos culturales. Según, para contestar la pregunta del hermano, según ellos, su país cambió drásticamente de ser una nación muy pobre a poder volverse una potencia mundial por el cristianismo. Pero porque ellos le dieron un realce muy importante y cambiaron todas sus características al momento de ser cristianos. Por ejemplo, ellos no ponen excusas. Miren, hermanos, es un asiático cristiano, es una falta terrible faltar el día del Señor a la iglesia. El latino, hermanos, el domingo hace lo que quiera. Tanto cristiano, hermano, que falta a la iglesia por un partido de fútbol. ¿Cierto o no es cierto? Esto no cabe en la mentalidad de un asiático cristiano. Dice un misionero con que yo trabajo cuando aconseja jóvenes. Cuando yo era joven, le dice él, y hoy iba a la iglesia con mis padres, yo estaba un poquito descarriado. Podía ser que el sábado yo me tomaba unos tragos, pero tenía en mente que el domingo era el día del Señor y no importando lo que hice el sábado, yo no faltaba a la iglesia el domingo y me consagraba ese día. Solamente eso es un ejemplo. Pero latino pareciera que esto no causara algo. No toma el día del Señor. Pareciera que los cristianos, como ya no respetamos el sábado, pareciera que nos pareciera largo un día de culto, el domingo, y lo demás lo queremos para nosotros, para hacer lo que queramos. Eso solamente es un ejemplo. El doctor Julio Cuellar, que nos dio unas conferencias hace unos días en un curso virtual que hicimos, comparte un testimonio bien impactante y bien interesante. Él dice que él estuvo en Italia como misionero hace un tiempo, y cuando estaba él como misionero en ese lugar, le hacen una pregunta al hermano, y le preguntan y le dicen, hermano, ¿usted de dónde viene? Y él dice, de Guatemala. Cuando él dice eso, dice que las personas que estaban alrededor se sorprenden y le dicen, wow, hermano, en Guatemala dicen que hay mucha iglesia, hay mucho cristiano. Y es cierto, hermanos, según Prensa Libre hace unos años, Guatemala tiene un 90% de cristianos entre católicos y evangélicos. Pero cuando le dicen eso, le preguntan y le dicen, hermano, de tanto cristiano, de tanta iglesia que hay en Guatemala, ha de ser un país de mucha paz y mucha tranquilidad. Y entonces dice que el pastor no haya dónde poner la cara a la vergüenza, porque usted cree que es un país de mucha paz y tranquilidad. Porque ¿qué hemos hecho los cristianos? Nos guardamos el testimonio, vamos a la iglesia y no cambiamos, aún seguimos pensando que el ser impuntuales no es un pecado que nos pueda abrumar. El faltar tal día, o sea, todos esos aspectos culturales, hermanos, son los que nos diferencian de ellos. No nos quitamos nuestra cuestión de cultura, seguimos creyendo que podemos seguir siendo como éramos antes de ser cristianos, irresponsables, incomprometidos, impuntuales. Y todo eso lo traemos y creemos que Dios no se mete en esa área de nuestra vida. Y por eso que lastimosamente, en área general, nuestra iglesia cristiana está como está, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica. Hermano Carlos Recinos creo que levantó la mano y si él quiere poder hacer alguna observación más o pregunta. Sí, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Grande labor la que está haciendo, muy agradecido por eso. Solo quisiera hacer una pregunta ahí, o quizás dos. Desde la semana pasada, hace 15 días que quería hablar sobre esto y viene cabal a colación eso, sobre la situación que se está viviendo, la pandemia y las cuarentenas. Yo he pensado que siempre a través de esto se trata de alejar al cristiano de la iglesia. Hay muy buenos motivos que ponen, todos los conocemos, pero hablando de la posmodernidad, yo veo como que es parte de la posmodernidad, como un instrumento para
alejar al cristiano de la iglesia por cuestiones de autoridad, ¿verdad? Algunos piensan que la iglesia ya no es necesaria. Dice, pues la iglesia sigue abierta, yo estoy en mi casa, no hay ningún problema, y no le importa nada si se cierra un templo. Y algunos definitivamente ya decidieron no ir a la iglesia. Y como la situación sigue, ¿verdad? Entonces, no se encuentra salida a esta situación. Esa es una, quisiera que si pudiera ampliarnos ahí un poquito, porque yo siento que algunos pastores, yo soy pastor de una iglesia aquí en Guatemala, en Huehuetenango, y pues hay alguna inquietud aún de la misma misión, nos mandan a que no abramos la iglesia. Yo he trabajado con hermanos, pero sí es un poco difícil, ¿verdad? Porque uno o acepta la autoridad del ministro que dirige la misión, o qué. Bueno, yo tengo una misión en la que estoy sujeto, pero cuando usted habla del hedonismo, pensaba en esto, va hablando de las iglesias independientes. Eh, ¿qué hay con estas iglesias independientes? ¿Son de Dios, no son de Dios? ¿O qué asunto ahí? Yo creo que por ahí le dejaría, hermano amado. Dios le bendiga, muy agradecido. Pues saludar, hermano. De acuerdo, de alguna manera poder contestar al hermano. Pues primero, todo el asunto de la pandemia, yo siento que dar un punto de vista es muchas veces meterse a debates, porque hay muchas personas que piensan diferente, ¿verdad? Hay muchos que piensan diferente. Yo ahí en las redes sociales se ve una de cosas. Conozco a un pastor, por ejemplo, que aconseja a todos que anden sin mascarilla, que esto es mentira, que esto es imposición, a algunos que creen lo contrario. Pues hablar de esto, pues sí es un tema un poquito de más complicado, un poquito de más debatible. Lo que sí le podría decir, hermano, es que esta pandemia evidenció que la iglesia realmente no ha dejado crecer a sus miembros con fundamentos cristianos fuertes. Hermano, en general, que las iglesias presuman de que tuvieron a su gente en su casa haciendo cultos por medio de las redes, en general, la mayoría es mentira, hermanos, es mentira. Los cristianos no lo estuvieron haciendo, los cristianos se acomodaron. No hubo sacerdocio en la casa, no hubo discipulado. Y lo que dice el hermano es cierto. Lastimosamente hay mucha gente que ha dejado de asistir a la iglesia, ya no es parte de la iglesia, y es parte porque la iglesia, la pandemia evidenció que no hay fundamento en los cristianos que pertenecen a la iglesia. ¿Verdad? Es triste y lamentable, pero eso pasó y tenemos que reestructurar la forma de hacer iglesia. Con la segunda pregunta, hermanos, hablando de hedonismo, hay que tener en cuenta y tener cuidado de poder identificar pecado real con solamente diferenciar situaciones de cultura. Eso creo que lo vimos. A veces nos enfocamos mucho, recuerdes, hermano Carlos Recinos, de que también hablamos un poquito sobre las gramáticas de la iglesia. A veces nos enfrascamos tanto en lo que nuestra denominación, misión o cultura nos enseña, y entonces determinamos que otras cosas son pecado cuando son diferencias culturales y tal vez no específicamente sean pecado. Entonces, no podríamos decir entonces que las iglesias independientes, podríamos creer o pensar que son malas, que son desleales, porque lo contrario, pues hay iglesias independientes muy sanas y muy bíblicas. Entonces, tendríamos que identificar eso. No es que todas promuevan hedonismo, ¿verdad? Cualquier cosa, hermanos, estaré respondiendo, cualquier cosa que ustedes tengan después a si ustedes quieren de manera personal. Quiero poder hablar rápidamente de la tarea que quiero que realicen. Recuérdense, hermanos, que yo les he dicho a ustedes, aquellas personas que solicitarán su diplomado después de 3 cursos, que pueden solicitar su diplomado en estudios bíblicos, tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es aportar una ofrenda de 200 quetzales, solamente eso, para poder dárselas al ministerio que nos está avalando los diplomados, que es Bible Time, y presentar todas las tareas. Si no las presenta, no puede obtener el diplomado. Y yo les decía a ustedes que estas tareas no solo hagan los que quieren recibir el diplomado, háganlo todos para que puedan seguir aprendiendo.
Yo les dejaré en el grupo de WhatsApp el link de este artículo que está en esa página web que usted está viendo, de un ministerio que se llama 9 Marks. Predícale al no creyente, al creyente y al miembro de la iglesia. ¿Por qué le dejo esto? Hablan de que el tiempo posmoderno, como que la iglesia está decidiendo solo a qué grupo predicarle, pero es necesario que podamos predicarle a todo grupo de personas. Es poco, yo quiero que usted lo lea, es muy poquito, y la tarea es, ya sabe que si usted quiere léala para usted, es poquita, es cortita, no se va a tardar mucho en hacerlo. Pero para poder recibir el diplomado tiene que mostrarme evidencia. Entonces, la tarea es la siguiente: usted grabe un audio de un aproximado de 2 minutos y cuénteme en el audio qué aprendió de la lectura de este artículo, ¿verdad? Para que hagan tareas diferentes, ya no solo un resumen. Grabe un audio, déjenlo en mi WhatsApp y así también yo sigo aprendiendo. Dígame usted quién es en el audio, cómo se llama, de dónde me está hablando, de qué iglesia, y así vamos conociéndonos. Le dejaré el link ahí. Quiero contarles y a la vez también quiero poder motivar a los demás hermanos en esta semana. La hermana María de Fátima Batista dos Santos presentó evidencia de haber terminado 3 cursos con nosotros y recibió su diplomado en estudios bíblicos. Y qué bendición. Yo en lo personal muy contento porque este diplomado se va para Brasil. La hermana recibe nuestros cursos desde Brasil, por eso le tuve que hacer un diploma también en portugués, que es el idioma en que ella habla, y es muy bonito porque su idioma principal es el portugués, pero aún así mira nuestros cursos para poder seguir aprendiendo, y en esta semana, si está con nosotros, no me he dado cuenta, la felicitamos por el diploma que pudo tomar. Recuerden, hermanos, que los cursos son gratis, puede recibir los que usted quiera, pero si quiere recibir el diplomado, después de 3 cursos y presentar evidencia de que lo recibió por medio de las tareas y una ofrenda de 200 quetzales, recibe el diploma en estudios bíblicos. Después de 10 cursos, recibe un diplomado en teología práctica ministerial. Mismos requisitos, después de 10 cursos, presentar tareas y una ofrenda de 300 quetzales. Si es en Guatemala, por el diplomado en teología práctica ministerial, podemos ir a la iglesia y hacerle una subgraduación ahí, si nos abren un espacio para poder presentar. Ya saben que tenemos una bendición muy especial, porque yo trabajo para un seminario que tiene su sede en Miami, de la UTLA, de la Universidad Teológica Latinoamericana, y ellos nos han presentado que nos pueden presentar una equivalencia. Todos aquellos hermanos que tengan nuestro diplomado en teología práctica ministerial, o sea, 10 meses, pueden sacar una equivalencia con ellos y estudian un año más, también de manera virtual, pero ya así con ellos y sus precios y todo, pero un año más y reciben su licenciatura en teología. Entonces, es una bendición, ¿verdad? Les motivamos también para que lo puedan realizar, para que lo puedan hacer, ¿verdad?